Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy acompañado de los controles radiales por Álvaro Sáez. ¿Y quién les habla? Ruby Sáez. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer el capítulo 104 de Escudriñando las Escrituras. Y estamos en una serie nueva que se llama Viendo al Invisible. Hoy día nos corresponde el capítulo 5, titulado El plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. Vamos a ir adentrándonos cada vez más en este tema que nos reúne hoy día para hablar sobre lo que Satanás está haciendo a nivel mundial ya hace unos 100 años y que ha hecho que la gente dude de la palabra de Dios y ya no le crea mucho. Durante siglos, muchos siglos, se creyó plenamente en la palabra de Dios. Grandes inventores, científicos, médicos, etcétera, creyeron en la palabra de Dios. Y surgió por ahí, por los años 1800 y 1900, empezaron a correr fuertes rumores y que le llamaron ciencia y que finalmente se apoderó de los libros de ciencia y hoy día ya no nos hablan de Dios como nuestro creador, no nos hablan de que la palabra de Dios es correcta, sencillamente ha ganado tanto terreno el cuento del Big Bang y la evolución que hoy día la gente se prepara en la universidad, sale como profesor de ciencia y sale a enseñar esas mentiras, como que eso fuera verdad. Y todos caemos, yo también caí en lo mismo. En un momento determinado en mi vida, siendo adolescente, le creí, por supuesto, a lo que me enseñaban mis profesores en el colegio o en la universidad. Y, por supuesto, no respeté la palabra de Dios. Me pareció que no era algo así como una verdad, sino más bien era un cuento. ¿Qué es lo que pretende finalmente este plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios? Que uno llegue a pensar, por ejemplo, que el Génesis es un relato, como hay muchos otros relatos de muchos pueblos en diferentes países, naciones del mundo, con respecto al origen del universo, el origen del hombre. Y así, pues la filosofía también, por supuesto, saca aplausos en cuanto a hacer dudar de la palabra de Dios. Pero hoy día la gente poca filosofía en realidad estudia, pero sí se les educa mucho con respecto a la ciencia. Y en este plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios, por supuesto, se ha introducido estos nuevos conceptos. Dime, Alvarito. Te quería decir, ¿sabes que una vez fuimos a ver a un conocido pianista aquí a nivel nacional, Roberto Bravo se llama así? Y él, en su concierto había como un curita. Habían dos curitas así, y uno era profe de filosofía. Y le pregunté, oiga, pero no que la filosofía con la religión como que se contradicen. Dijo, no, se complementan. Claro. Sí. Era profesor de filosofía de ahí de la Universidad Católica. Claro. Sí, es que justamente toda la gente que estudia teología y va a los seminarios le enseñan filosofía. Pero por eso que muchos seminaristas o pastores educados en los seminarios, después cuando uno les pregunta sobre algunos temas de la palabra, como que dicen, mira, esto depende, depende del contexto, de la cultura, y bueno, esto aquí, allá, y empiezan a hablar de unos términos medios raros, exegética, hermenéutica, etcétera. Entonces, al final
hasta ellos dudan de varios pasajes de la Escritura. Yo también me pasó un día, fui a un seminario, ¿no? Fue, claro, como un taller, así que me invitaron en una iglesia en Concepción. Y había también un pastor chileno que era internacional también y que en un momento determinado mencionó con respecto al tema de la evolución, el Big Bang, como que era algo complementario a la escritura y no se contradecían. Entonces, Como el Papa. como el Papa, claro, como lo que dice el Papa. Papa actual, ¿cómo se llama el Papa actual? Francisco. Francisco, claro. Entonces, bueno, y yo después al final, mira, no lo interrumpí en ese momento, no quise ser muy descortés con él. Y después al final yo le dije y hablé con él. Oye, casi me insultó, al final me dijo que yo era un desconocedor de la palabra. Yo le dije, no era un desconocedor de la palabra, yo he leído la escritura 4 veces completa y llevaba 7 años estudiando la escritura. Y no, me impresionaba él que dudara de la palabra de Dios, que llegara a pensar de que las cosas que se decían por ahí en los 11 primeros capítulos del Génesis eran como relativas, como que no era exactamente lo que se quería decir. Yo le dije, no, yo creo en un Dios grande, inmenso, tremendo, que no tiene ningún problema en hacer el universo y todo lo creado en 6 días. Y bueno, lo que pasa es que yo también he estudiado lo que él no sabía, que yo había estudiado también evangelismo de ciencia creacionista. Entonces, había estudiado 7 seminarios de eso y esos son estudios bien profundos donde se nos presentan argumentos para fortalecer la palabra de Dios. Y argumentos también, por supuesto, que a nosotros nos gusta, los científicos, que sean argumentos con ciencia, sí, pero esta es una ciencia verdadera, una ciencia que apoya la palabra de Dios. Hemos aprendido, hermanos, en los capítulos anteriores que Dios es invisible, que Jesucristo es la imagen visible de este Dios invisible, siendo Jesucristo el creador de todas las cosas. Jesucristo estaba vivo antes de todo lo creado. Dice la palabra que en Él estaba la vida y que Él es el autor de la vida. Es el autor de la vida de todo ser viviente. Y no solamente es el autor, sino que además sustenta en todo tiempo, hasta el día de hoy, a todo lo creado. La vida no tuvo por qué crearse, pues la vida ya existía eternamente con Dios. Dios está vivo, es un ser vivo, eternamente vivo. Y esa vida que Dios nos puede dar, esa vida eterna, es, en cierto modo, lo que Él distribuyó según su sabiduría en todo ser viviente. El hombre no puede crear vida. El hombre solamente puede utilizar, manipular cuestiones genéticas ya establecidas, ya creadas por Dios, y de ahí puede jugar con eso y finalmente, según el que no entiende bien, puede crear vida, pero no es así. Dios es el único creador de la vida. Conocemos, hermanos, que todo el plan de salvación y el Evangelio fue diseñado antes de la fundación del mundo. Incluso fue elegido un grupo de seres humanos que serían salvos por la obra redentora de Cristo antes que la tierra y los cielos fueran creados. Ahora, también hemos aprendido que el malo también es invisible. Así que no solamente Dios es invisible, sino que la maldad y las huestes espirituales de maldad son invisibles. De tal manera que debemos estar atentos y conocer a este malo invisible para saber cómo actúa. Cómo hoy día, por ejemplo, está actuando a nivel de los libros de ciencia para confundirnos en este plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. Satanás es un ángel creado por Dios, que quiso ser como Dios y se opuso en un momento a Dios, cayendo en pecado junto a otro grupo de ángeles que forman hoy las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes y que, según las Escrituras, fueron ya vencidas en la cruz por Cristo, pero que aún, por supuesto, siguen dando jugo, como dicen los chilenos, siguen luchando contra lo creado por Dios, odiando, por supuesto, al ser humano y odiando a Cristo, pues ellos, los seres humanos y Cristo, ocupan el lugar que Él siempre quiso ocupar, que es estar sentado en el trono, a la diestra del trono de Dios en las alturas. Nosotros hemos
sido sentados juntos con Cristo en las regiones celestes y estamos escondidos en Él. Y Cristo, por decisión del Padre, está sentado, dice, a la diestra del trono de Dios. El diablo quiere una y otra vez tratar de tentar al hombre para hacerlo pecar. E incluso crea acusaciones entre los hermanos y acusa a Dios con el hombre, para que así el hombre dude de Dios, sobre todo cuando el hombre está pasando por pruebas, por sufrimiento. Le va hablando a la mente del hombre, diciéndole, mira, ¿dónde está tu Dios en estos momentos difíciles? El plan diabólico ha ideado muchas estrategias de lucha para que el hombre no crea en la palabra de Dios, ni respete a Dios como su Padre, su Creador, su sustentador, ni tampoco quiera el hombre hacer la voluntad de Dios. Las fuerzas espirituales de maldad que apoyan la obra diabólica desean convencer al ser humano también, por ejemplo, que la Biblia es una fantasía y que no es confiable. Como les decía, los primeros 11 capítulos del Génesis los cuestionan muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí está la base del pecado, la base de la creación del universo, el motivo por el cual está el hombre aquí, por qué tiene que el hombre seguir a Dios, que Dios es el creador, por qué la muerte es la paga del pecado, etc. Y también está ahí el protoevangelio, que está la promesa de Dios de la simiente de la mujer que surja un Salvador. Por todo esto, las huestes espirituales de maldad hace más de 100 años, como decíamos, hicieron surgir fuertes ideas contrarias a la explicación que da la palabra de Dios con respecto a la creación del universo y del origen del hombre y de todas las cosas. Es así como hoy, por ejemplo, se enseña en todos lados que Dios no creó el universo, sino que el universo se creó a sí mismo al azar, sin razón alguna, y que el hombre y todos los seres vivientes no fueron creados por Dios, sino que surgieron así como espontáneamente o como consecuencia de la suerte, podríamos decir, y de una supuesta evolución que nunca se ha comprobado. Porque no se puede comprobar, porque es mentira. La Biblia, hermano. La Biblia contiene las respuestas sobre el origen del universo y el origen de la vida, incluido el origen del hombre y de las diversas especies. El plantear otras posibilidades o alternativas es sencillamente negar la palabra de Dios y no creer lo que ella dice al respecto. Pero nosotros estamos hoy día aquí para decirle a todos los hermanos que solo la palabra de Dios es verdadera. Ahí está la verdad. Ahí está la historia del hombre. Ahí está la historia del universo. Está el motivo por el cual hemos llegado acá. ¿Por qué hemos de ser salvos? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Y a dónde iremos después de nuestra muerte? Solo su palabra nos sostiene también en la dificultad, en momentos de apuro. Frente al problema de la muerte, ahí está su palabra para darnos consuelo. Su palabra, la palabra de Dios, es como dulce miel para tu boca. Es esa perfecta melodía, como diría un músico, que te deleita. También, en medio del sufrimiento, es tu refugio. Y cuando estás solo o cuando estás sola, también la palabra de Dios es tu compañía. Sin la palabra de Dios estamos perdidos como náufragos en el mar. Si no creemos toda la palabra de Dios, de principio a fin, del Génesis al Apocalipsis, quedamos, en cierto modo, hambrientos, como vagabundos, vagando sin sentido y con muchas dudas. Su palabra siempre te sostendrá. Cuando tú clames, podrás encontrar respuesta en ella. Cuando desees aprender, desees conocer al Señor, la palabra te hablará de Él. Cuando quieras responder muchas preguntas en tu vida, ¿por qué? ¿Para qué? Etcétera. No dejes entonces que venga alguien y te robe tu fe en la palabra de Dios. No dejes que los engaños del maligno debiliten tu creencia en la palabra de Dios. No dejes que los famosos libros de ciencia que nos pasan en el colegio y en la universidad
o la educación superior destruyan tu fe en la palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presente tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recordando tu camino, dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de tu gracia, enséñame, Señor, tus decretos. Mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Viendo lo Invisible, el capítulo 5, el plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, tiene respuestas a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién fue el creador? Dios, dice la palabra. Jesucristo, para ser más específico. ¿Qué fue creado? Todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Cómo se creó? Dice, por la palabra de Dios. ¿Por qué fue creado? Por y para Jesucristo. ¿Cuándo fue creado esto? En el principio, dice la Biblia. Y esto, al estudiar las Escrituras, es aproximadamente 4.000 años antes del nacimiento de Cristo, según las genealogías y otros datos históricos que aporta la Biblia. Es decir, hace unos 6.000 años atrás fue creado todo. ¿Cuánto tiempo se tardó la creación de todas las cosas? 6 días, dice el Génesis, y otros textos más. Génesis 2, del versículo 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 6 días, hace unos 6.000 años aproximadamente. Eso estamos hablando, de una tierra joven, de un universo joven, no de 18.000 millones de años como dicen estúpidamente o neciamente los libros de ciencia. ¿La hipótesis de la evolución puede dar respuestas fidedignas o científicamente comprobadas? ¿Es real lo que dicen los libros de ciencia con respecto a que ahí está la verdad? ¿Que está comprobada la verdad que ellos plantean? No, ellos no pueden dar respuestas fidedignas o científicamente comprobadas. Son meras conjeturas. Son solo pensamientos inventados por hombres que, aunque la gente no lo sepa, sencillamente hay que creer por una fe ciega. Sencillamente porque están escritos ahí. Estas hipótesis de la evolución está basada en el materialismo, en este materialismo ateo, que no cree que existe un Dios, ni menos un Dios creador. Estas hipótesis no tienen fundamento comprobado científicamente. Según los incrédulos, nadie fue el creador. Nadie. Se creó todo así, espontáneamente. Según estas hipótesis del desorden absoluto, que significa una explosión, un Big Bang primero, de un punto, de pronto sin razón alguna, ni ningún intermediario, todo se empezó a ordenar después de una explosión, hermano. Después de una explosión. ¿Usted sabe lo que significa una explosión? Pero ellos dicen que después de explotar todo esto, luego se empezó a ordenar solito todo. Y surgieron las diversas cosas con sus enormes complejidades, las enormes leyes, las enormes y difíciles conexiones que existen entre una y otra. Parece un chiste, hermano. Parece un chiste o la imaginación de un niño de 4 años inventando un cuento medio inconexo. Pero miren, dice un ateo evolucionista. Eso no lo dice cualquier persona, lo dice un evolucionista. Comillas, voy a resumir mi opinión sobre lo que la biología evolutiva moderna nos dice alto y claro. No hay dioses, no hay propósitos, no hay metadirigidos por fuerzas de ningún tipo. Esto lo dice William Provine, profesor de la Universidad de Cornell. No hay dioses, no hay propósitos, no hay metadirigidos por fuerzas de ningún tipo. Eso es lo que opina este ateo evolucionista. Esto es lo que nos enseñan a nosotros y les están enseñando a tus hijos y les enseñarán a tus nietos todas estas cosas. Así que si tú no los preparas firme en la palabra de Dios, no les das la herramienta, el conocimiento necesario, serán rápidamente devorados por este plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. Nos han enseñado, hermano, hasta el cansancio en las clases de ciencia, que está prácticamente comprobado, por ejemplo, que el mundo surgió como consecuencia de una primera gran explosión hace miles de millones de años. Eso nos dicen, como que está comprobado eso. No nos quieren decir la verdad. Claro que nadie ha podido crear un experimento en el laboratorio que compruebe, por ejemplo, que de la nada pueda explotar algo de lo cual se formen galaxias y luego se forme la vida. Dime. Como eso que te contaba el experimento de la antimateria, a ti te lo conté, ¿o no? ¿Ya? Que lo trataron de hacer una recreación del Big Bang, pero no les resultó, quedó la embarrada. Parece que hay como 2 tipos de teoría. Una que está como acumulado gas y se empezó como a separar, y otra que fue la explosión, pues. Que claro, son hipótesis. Acuérdate que vamos a hablar de que no son teorías. Sí. Son hipótesis, ¿ya? Son solamente pensamientos. Nadie sabe dónde ni cómo. Nadie sabe dónde ni cómo podría haber surgido esta explosión inicial. Los incrédulos no saben.
Ni existe ninguna prueba de ello, ni existirá. Así que cuando alguien le dice que esto está probado, ¿cómo? ¿Hicieron algún experimento en algún lado donde surgieron planetas y galaxias porque reprodujeron el Big Bang? Es absurdo, hermano. Es absurdo lo que nos tratan de enseñar. El plan diabólico es una payasada, hermano, para hacer dudar de la palabra de Dios. Pero ahí están millones de personas que creen que los profesores de ciencia están diciendo la verdad. Y ellos mismos, muchos de ellos no creen, pero están obligados a hablar estas cosas. Y los otros están, por supuesto, engañados. La Biblia nos enseña claramente que Dios fue el creador, que Él creó todo el universo, que Él creó el sol, la luna, las estrellas, el cielo, los cielos. También acá en la tierra creó todos los seres vivientes, los animales, la vaca, el elefante, los pollitos, los patitos, los loritos, todo. Dios creó también, hermano, tus manos, tus pies, tu boca y hasta tu sonrisa y también tu voz y tus oídos, todo. El Creador no solamente lo hizo, sino que hoy día te sostiene y te sostendrá fisiológicamente todo tu cuerpo hasta tu vejez o hasta que tengas que abandonar este cuerpo, esta vida. Él, Dios, tu Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, Él creó todo, creó tus ojos para que vieran la belleza de lo que Él mismo ha creado y está visible ahí en la naturaleza. Y si no puedes verla, puedes oír el canto de los pajarillos que Él creó, puedes oír el ruido de una tormenta, de la lluvia, puedes sentir también el viento que Él mismo creó. Y creó también tu mente para que pueda discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Creó tu mente para que puedas escuchar su voz. Y creó tu mente también para que puedas comprender que existe un plan diabólico para hacerte dudar de la palabra de Dios.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema el plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. Romanos, en el capítulo 1, de los versículos 20 al 22, nos dice la Escritura en la versión Reina Valera 1960. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que no vemos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de decir que no conoce que hay un creador, que no conoce el eterno poder y divinidad de Dios, sino que claramente se hace visible la invisibilidad de Dios, se hace visible las cosas hechas desde la creación del mundo. Y continúa la palabra diciendo, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo se conoce a Dios? Se le conoce por lo que vemos de la compleja y hermosa, variable creación que hay. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es la palabra. Necios, dice, al que se envanece en su razonamiento y no quiere reconocer a Dios como el creador de todas las cosas hechas. El que no quiere glorificar a Dios, la palabra lo llama necio. El que no quiere dar gracias a Dios por todo lo que tiene y por lo que no tiene, sino que quiere pensar de una manera diferente a la Escritura, quiere inventar un razonamiento distinto, quiere que su corazón vibre o sea glorificado porque tiene un razonamiento supuestamente, según él, mejor que lo que dice la Escritura, o lo que se puede apreciar claramente a la luz de nuestros órganos de los sentidos. Cuando vemos, cuando miramos el universo, cuando escuchamos este universo, cuando lo tocamos, profesando ser sabios, queriendo mostrar que son sabios, grandes científicos, descubridores, astrónomos, matemáticos, físicos de estos últimos tiempos, porque de los tiempos anteriores, la mayoría, si usted estudia la ciencia, la mayoría reconocía primero que nada a Dios como creador de todo y el más sabio de todos los sabios. Pero debido a este plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios, son muchos ahora los necios que profesan ser sabios y escriben libros inventando razonamientos, envanecidos en su razonamiento, para hacernos creer que la palabra de Dios está equivocada, pero ellos sí están en lo correcto en sus razonamientos. Ellos sí tienen la verdad. La falsa enseñanza de los libros de ciencia, en que se saca a Dios como creador y se inventan otras posibilidades, representa sencillamente el plan invisible del maligno, de este malo invisible, por hacer dudar de la palabra de Dios a millones, para que no sean salvos. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? Ahí está, sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y después alegan por qué los jóvenes, o cuando llegan a la etapa adulta, ya no creen en la palabra. Claro, si fueron al colegio, fueron a la universidad y quedaron envanecidos con estos razonamientos de estos que profesan ser sabios, pero que son necios. Y les enseñan que la palabra de Dios no es, que no existe Dios, o que es muy dudosa su existencia. Revisaremos, hermanos, a lo largo de esta serie Viendo al Invisible, que no existe ninguna prueba de la veracidad del Big Bang, ni lo que plantea la evolución de las especies, ni lo enseñado sobre el origen de la materia, sobre el origen de la energía o de la vida. Estas cuestiones que aparecen en los libros de ciencia son puras conjeturas y opiniones de científicos que ganan, escúcheme bien, millones al año por sostener estas cuestiones que no están comprobadas. Están envanecidos en sus razonamientos. Sí, entendió bien. Hipótesis,
usted me dice, ¿no es la teoría del Big Bang? ¿No es la teoría de la evolución? No, hermano, son hipótesis, no son teorías. ¿Por qué no hablo de teoría del Big Bang? Pues porque esos son hipótesis y no alcanzan siquiera la categoría de teoría científica. No cumplen con el llamado método científico para ser llamadas teorías. A todos cuando estuvimos en el colegio, en la básica, en la educación básica, nos enseñan el método científico. ¿Recuerda usted? El método científico indica que al hacer una observación, por ejemplo, de un fenómeno, alguien puede plantear una idea al respecto, es decir, una hipótesis, tratando de explicar el fenómeno visto. Ya, esa es la primera parte, la hipótesis. Ahora, después de esto se debe hacer un trabajo de investigar dicha hipótesis haciendo experimentos para comprobarla. Y cuando, escúcheme bien, se haya comprobado, se puede recién plantear una teoría que trate de explicar lo que hemos observado y experimentado en el laboratorio. Es decir, nada de esto ha ocurrido con el Big Bang y la evolución. Han hecho experimentos, han tratado de, pero no han comprobado nada. No han observado nada con respecto a que de un punto puedan surgir millones y millones de galaxias, materia, de energía, de un solo punto. Entonces, hermano, no se trata que a alguien se le ocurra algo, un razonamiento, y diga, esta es mi teoría al respecto. No. Eso no es. Científicamente está mal dicho. Si a alguien se le ocurre algo, eso es una hipótesis. Ahora tiene que comprobarlo, tiene que ir al laboratorio, tiene que experimentar, tiene que comprobar lo que a él se le ha ocurrido. No es llegar y envanecerse con un razonamiento, sino que debe comprobarse esto para que científicamente sea una teoría. Como una de las más tontas de las teorías que habla de, por ejemplo, la jirafa era muy baja y necesitaba comer y le crecieron más ¿cómo se llama? Vértebras. Y esas cosas que por necesidad cambiaron y eso no se puede comprobar. Claro. ¿Cuándo va a llegar un cocodrilo que quiere volar y le salen alas? Claro, si son terribles, o sea, pronto, digamos, iremos viendo estas cosas. Y una vez yo le contaba a alguien que la evolución, por ejemplo, enseña que así como tú dices, a los reptiles le salieron alas y se volvieron pájaros. Y en el fondo, cuando tú ves un diagrama de este cuento, te muestran un sapo, una rana, digamos. Y después de millones de años de evolución, te muestran un hombre. Y la rana se convirtió en hombre. Ahora, cuando uno leyó el cuento del príncipe que era un sapo y se convirtió en humano, todos sabemos que ese es un cuento, que no puede un sapo convertirse en un príncipe. Pero los libros de ciencia, a este mismo sapito, le ponen miles de millones de años y la gente dice, oh, sí, eso es evolución, eso es ciencia, está comprobado. Por eso digo yo, la palabra dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así pues, hermano, científicamente es un grave error si alguien dice un razonamiento y a eso le llama teoría. No, porque tiene que comprobarlo. Si a alguien se le ocurre algo para explicar cierto fenómeno no explicado, aún debe decir, se me ha ocurrido una hipótesis al respecto. Ahora, ¿qué corresponde? Ahora debo tener un largo proceso, serio, fidedigno, si un científico verdadero, y debo hacer unos experimentos para poder comprobar mi hipótesis y luego plantear mi teoría sobre este asunto. Eso es una teoría, según un método científico. El Big Bang y la evolución no son teorías, hermano, son simples hipótesis de personas que, habiendo conocido la complejidad, habiendo observado la complejidad del universo, o de la célula, o de los microorganismos, o de las diferentes especies, no han glorificado a Dios, ni le han dado gracias, sino que se han envanecido en sus razonamientos, y su necio corazón ha sido entenebrecido,
y profesando ser sabios, se han hecho necios. El necio, hermano, no puede concebir que hay un Dios. No puede creer, no quiere creer que las tormentas o el mar obedezca la voz de Dios. No puede creer que Jesús haya calmado la tormenta ahí en el mar de Galilea. No puede creer que Jesús le haya hablado a los vientos y estos vientos le hayan obedecido. No puede creer que por la sola palabra de Dios que se haga la luz haya sido hecha. El necio no quiere creer que hay un rey de reyes y señor de señores superiores a todos los reyes de la tierra, a todos los ricos del mundo, y que se llama Jesucristo, y que estuvo con nosotros, y que más encima vino a salvar a todos los necios. El sabio, en cambio, es el que reconoce a Dios su creador. No es el sabio el que se llena de razonamientos envanecidos que van en contra de la palabra de Dios. No. Ahí hay un error. El sabio es el que reconoce a Dios su creador, el que se da cuenta de las maravillas y no tiene más que alabar a Dios y decir: oh, gran Señor, gran Dios, cuán grande es tu sabiduría. Y lo alaba en todo y por todo en cada momento de su vida. Ese es el sabio. El que cree en el poder y en la veracidad de las Escrituras. Y cuando escudriña las Escrituras, sabe que son verdad. De Génesis hasta Apocalipsis. Y cree que está leyendo la voz del Creador. Y viendo al Dios invisible, a Jesucristo, el Hijo, el Redentor, el Salvador, nuestro Dios. Nocivo desvarío hay en el necio que no puede concebir que hay un Dios, que a su paso le obedecen las tormentas y los reyes se dobleguen a su voz. Mas los sabios, ¿quiénes son los sabios? Sino aquellos que le sirven al Señor, reconociendo que Dios es sobre todo y le debe su alabanza tributar. Cantaré sus alabanzas noche y día, ya cuando el sol vierte su luz en las colinas, cuando la noche tenebrosa se aproxima, su bendición será poder en nuestras vidas. Su bendición será poder en nuestras vidas. Sirve, será sabio
a los brazos del Señor, reconociendo que Dios es sobre todo y le debe su alabanza tributar. Y cantaré sus alabanzas noche y día, ya cuando el sol vierta su luz en las colinas, cuando la noche tenebrosa se aproxima, su bendición será poder en nuestras vidas. Su bendición será poder en nuestras vidas. Poder. Estamos en Escudriñando las Escrituras con la serie Viendo al Invisible. Hoy con el capítulo 5, titulado El plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. Ahora, decíamos entonces que está mal hablar de la teoría de la evolución y de la teoría del Big Bang, porque ninguna de las dos cumple con el método científico para llamarlas teorías. No han sido ninguna de las dos comprobadas. Por lo tanto, caen dentro del rango de hipótesis. Ahora, ¿qué ocurre con este cuento del Big Bang entonces? Según lo que vemos en la historia de la humanidad, después de siglos en que se pensaba claramente que Dios había creado el universo, que la palabra de Dios era correcta, algunos incrédulos, influidos por supuesto por este plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios, pensaron, razonaron, se envanecieron en su razonamiento, diciendo que no era Dios el creador de todo. Y dijeron al mundo y a nosotros que a ellos les parecía que lo que ocurrió es que había habido una explosión inicial de un punto en la nada primordial, donde, escúcheme bien, todo se había concentrado en ese punto y de pronto, ¡pum!, explotó. Y surgieron de él millones y millones de galaxias y estrellas, etcétera, de materia, energía, que increíblemente de este punto en la nada surgió todo, sin haber motivo. Y lo más increíble después, aparte de esta ya increíble noticia, que del desorden absoluto, que significa una explosión, sin la intervención de nadie, sino que al azar, y para eso le ponen millones de años, después de un tiempo que nadie podría calcular matemáticamente, toda la energía y toda la materia que vino en el fondo de ningún sitio, se empezó a poner ordenada, a ordenarse la materia, sola, sin la intervención de nadie. Y surgieron las leyes incluso, etc. Aquí tengo las 4 teorías principales de la creación del mundo, si quieres te las leo. Ya, dime. Ya mira, primera teoría del Big Bang, o sea, la más conocida ya. La teoría de la gran explosión, mejor conocida como la teoría del Big Bang, es la más popular y aceptada en la actualidad. Esta teoría, a partir de una serie de soluciones de ecuaciones de relatividad general, supone que entre unos 14.000 y 15.000 millones de años, toda la materia del universo, lo cual incluye el universo mismo, está concentrada en una zona extraordinariamente pequeña hasta que explotó en un violento evento a partir del cual comenzó a expandirse. La otra es la teoría inflacionaria.
Toda materia comprimida y contenida en un único lugar fue impulsada tras la explosión. Comenzó a expandirse y se acumuló en diversos puntos. En esta expansión la materia fue agrupando y acumulando para dar lugar a las primeras estrellas y galaxias, formando así todo lo que conocemos como el universo. Los fundamentos matemáticos de esta teoría incluyen la teoría general de la relatividad de Albert Einstein junto a la teoría estándar de partículas fundamentales. Todos estos aspectos no solo hacen de esta teoría más respetada, sino que dan lugar a nuevas interesantísimas cuestiones, como por ejemplo si el universo seguirá en constante expansión por todo el resto de los tiempos, o si por el contrario un evento similar al que le dio origen puede hacer que el universo entero vuelva a contraerse, entre otras. Junto a la que acabamos de ver, esta es otra de las más aceptadas y mejor fundamentadas. Mejor fundamental. La teoría de inflación cósmica, popularmente conocida como la norteamericano Alan Guth, intenta explicar los primeros instantes del universo basándose en estudios sobre campo gravitatorio. Pues aquí empezó la inflacionaria. La anterior era la del Big Bang, parece. Bueno, no importa, no sigas leyendo. Y la otra Claro. Bueno, la idea es que ellos le hablan, pero seguros, de teoría, ¿se fija? Como que es una teoría. Algo ya, es decir, llevado al laboratorio, experimentado, comprobado. Pero son ecuaciones matemáticas y cuestiones voladas que en el fondo, vanos razonamientos, que no tienen comprobación. Y no van a tener, porque es mentira. Pero imagínense, ellos los plantean como que está bien fundamentado, decía Alvarito. Y eso es lo que confunde. Ahí está el plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. Porque en ninguna de esas teorías se habla de un Dios, de un ser soberano o superior. Hay algunas que después, más adelante, han tratado de mezclar la Biblia con esas cosas. Pero es como le decía yo en otra oportunidad, es como mezclar leche con deposiciones. ¿Eh? Una mezcla absolutamente enfermiza. No creo que nadie quiera beberla. Pero hay algunos que la beben y claramente enferman y después se van a la perdición. Ahora, imagínense este cuento, que de una explosión, que surgen espontáneamente la materia, la energía, que surgen leyes que gobiernan la naturaleza en forma así natural. Y después viene el cuento de que de la materia inerte surge la vida, la maravillosa complejidad de la vida, donde tú mueves una base nitrogenada, un gen, y ya tienes una destrucción, ya no tienes lo que debieras haber tenido. La maravillosa complejidad, la maravillosa diversidad de todo lo que vemos. Ellos, los necios que avalan estas hipótesis, dicen que todo se debió al azar, sin haber motivo. Aunque al principio, hermanos, empezaron con este cuento diciendo que todo había durado unos 70.000 años. Tú delante hablabas de 13.000, 14.000 millones de años. Pero ya van como en los 18.000 ya, o 20.000 millones de años. Cada vez le ponen más miles de millones de años. Debido a que cada vez van descubriendo la complejidad inmensa de todo. Y como ven que todo, una célula, una mitocondria, es tan compleja, hay tanta sabiduría, tanto orden, leyes interiores de una mitocondria, una cuestión que nosotros no podemos ver a los humanos. Han tenido muchas veces entonces estos necios científicos han tenido que modificar los tiempos y ahora dicen que son 20.000 millones de años y después más y van a ir más. Y empezaron con 70.000 años. Lo que pasa es que sus ideas son tan absurdas que matemáticamente es imposible que surja de la nada. Más adelante incluso iremos viendo que matemáticamente es imposible esto.
que es imposible tanta complejidad, perfección y orden, y que esto sea al azar. Mire lo que dice Paul Davies, físico y evolucionista. Lo dijo en el año 1995. Paul Davies, físico y evolucionista. Dice, creer esto es creer en el más grande milagro de todos los tiempos. Claro que sí. Creer que de la nada surgió todo esto y se ordenó todo esto. Y él, a pesar de que aún piensa como evolucionista, dice, creer esto es creer en el más grande milagro de todos los tiempos. Así está el que dice que no tiene fe, que es incrédulo, que el que no cree en Dios, pero es capaz de creer en estos cuentos infantiles que le ponen que lo dijo tal fulano, que es premio Nobel, que aquí y allá, que escribió tantos libros, que ha hecho tales hallazgos y cuestiones, cuando iremos descubriendo más adelante que muchos de esos hallazgos sencillamente son mentiras, y después de mucho tiempo todos estos mentirosos, antes de morir, debido seguramente a su conciencia, han dicho que todo lo que ellos habían inventado era falso. Más adelante lo iremos viendo. ¿Sí, dime? Esto incluye mis conocimientos del lenguaje. ¿Ya? Que mi profesora hablaba de textos argumentativos el ¿Ya? otro día, de que son textos los cuales presentan ideas y argumentos, o sea, hechos que puedan argumentar las opiniones. Y entre eso está el uso de expertos en el área para que sea más creíble, pero ni así es más creíble esta teoría. Claro. Rompe el texto argumentativo. Claro, a ti te cuesta decir hipótesis porque viste que ya te han metido en el colegio teoría, entonces te cuesta decir hipótesis, hablas de teorías. Porque... Es que hipótesis, eso sí lo conozco esa palabra hace poco, porque tú me dijiste eso. Claro, hace sí. poco. Sí, yo te enseñé eso. Porque no les conviene enseñarles eso a los niños, porque si no los niños se van a dar cuenta. ¿Alguien ha comprobado esta hipótesis del Big Bang? ¿Quién ha tenido éxito en algún experimento que demuestre este tremendo cuento? Nadie. Sí, hermano, nadie. Nadie ha comprobado esta hipótesis del Big Bang ni la evolución. Nadie ha tenido éxito en algún experimento que demuestre este cuento. Nadie ha podido demostrar, por ejemplo, que la Biblia está equivocada. Nadie. Nadie. Esa es la respuesta. Nadie ha comprobado nunca nada de esas mentiras diabólicas. Esa es la verdad. Piense por un instante. ¿Ha oído alguna noticia que algún científico observó que de un punto haya nacido una nueva galaxia, que haya explotado y hayan nacido millones de estrellas de un solo punto, sin la intervención de nadie? Sin la intervención de nadie, que haya sido al azar, y que puedas decir que no está Dios presente. ¿Quién puede decir que detrás de un fenómeno que observamos en la naturaleza o en las estrellas no está Dios presente ahí? ¿Quién podría comprobar o asegurar eso? Que si ve algún cambio en una estrella, en los astros del cielo, es porque un fenómeno natural, un fenómeno lógico que tendría que ocurrir, un fenómeno matemático, un fenómeno físico, y que no está Dios presente. ¿Puede un científico ver el mundo invisible? Ellos trabajan, estos falsos señores, trabajan con matemática, con física, con colores, con campos de calor, de frío, con radiación, etcétera, con ondas electromagnéticas, pero ellos no pueden ver el mundo espiritual, porque
les ha sido cegado el entendimiento. Ellos no pueden comprender las Escrituras, pues primero deben entender que son pecadores, para que venga el Espíritu de Dios a ellos a comprender las cosas, como tuvo que pasarle probablemente a usted, o también me pasó a mí, que mis muchos estudios universitarios de nada sirvieron a la hora de abrir las Escrituras y de tratar de comprender a este Dios. Primero tuve que entender que había fallado y que había fallado muchas veces. Y algo en el fondo de mi corazón, a pesar de mi incredulidad, mi supuesta incredulidad, porque igual creía en otras cosas, como creé en todos estos tipos, ¿no es cierto?, en sus razonamientos vanos, que nunca han comprobado. Tuve que un día humillarme ante Dios y darme cuenta que había alguien, que debía existir un Dios. Ese Dios que lo había conocido en la niñez y que después, gracias al plan diabólico también, yo había caído en sus redes y ya no creía y ya dudaba de la palabra de Dios. Y para poder entender esa palabra de Dios, para poder comprender esa palabra, tuve que humillarme ante Dios, pedirle perdón y recibir la salvación grande de Cristo. Y ahí, poco a poco, se me abrieron las Escrituras y empecé a comprender. Empecé a entender las verdades y empecé a compararlas con otras verdades científicas y todo calzaba. Empecé a ver al invisible. Miraba su creación y ahora ya entendía y sigo entendiendo y siempre entenderé que toda la compleja creación, ahí están las pruebas. Ahí están las grandes pruebas de que hay un Dios al que le debemos dar gracias. También lo he sentido a ese Dios. Lo he visto en mis sufrimientos y seguramente tú también. Frente a las pruebas y al sufrimiento, frente a tus luchas, has visto al invisible, que está contigo, que te apoya, que te consuela, que te da paz, que incluso frente al terrible fenómeno de la muerte de un ser querido o tu propia muerte, te da paz al comprender las Escrituras. Lo que ellas te profetizan y te aseguran de lo que ocurrirá contigo cuando abandones este planeta o abandones este cuerpo. Espera confiadamente en Dios. Espera confiadamente en tu Creador, en tu sustentador. Espera en Jesucristo y vive tu vida todos los días como viendo al invisible. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte.
Yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque yo junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras viva exista en mi ser. Yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque yo junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema el plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. Dice Juan en el capítulo 8, versículo 44, Jesús hablando, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los judíos, fariseos. Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es un mentiroso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso que se lo decía a los fariseos religiosos. ¿Qué más? Todos estos científicos que se autodenominan ateos, no creen en Dios, pero tienen una fe, pero casi mayor que la de nosotros, para poder creer todas estas cuestiones que plantean. Ahora, ¿qué dicen los hijos y siervos del plan diabólico? Veamos algunos ejemplos. Tú mencionaste a Gut, el gran adivino. Ahí en el Discover, volumen 23, abril del 2002, en la página 35. ¿Qué dice con respecto al origen de la materia? ¿Cuál es la explicación que ellos dan al origen de la materia? Escúchame bien. Comillas, dice, el universo estalló en algo de absolutamente nada, cero, nada, y a medida que se hizo más grande, se llenó de más cosas que vinieron de ninguna parte. Esa es la ciencia que nos enseña a nosotros, que nos reemplaza la palabra de Dios.
Parece que la teoría de la evolución tiene solo un aspecto que de verdad, que es que cada vez nos vamos volviendo más inmaduros. Más necio. No, pero eso es lo que dicen. Por eso que es increíble este padre de mentira, el diablo. No permanece en la verdad, no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla. Y es mentiroso, padre de mentira. Gut, el gran adivino. Con respecto al origen de la materia. El universo estalló en algo de absolutamente nada, cero, nada, y a medida que se hizo más grande, se llenó de más cosas que vinieron de ninguna parte. A eso le llaman ciencia. A eso le llaman que eso sí que está comprobado. Y nosotros que creemos en un Dios todopoderoso, que creó todas las cosas, nos dicen que nosotros somos unos ignorantes y cosas así. Eso es el mentiroso. Este es el plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. ¿Y cuántos millones lo creen? ¿Cuántos hijos de nosotros, parientes, sobrinos, primos o hermanos creen en esto? Y no creen en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros también creíamos en estas cosas? Me da vergüenza. Creíamos en estas cosas y no creíamos en la palabra de Dios. Ahora, con respecto también al origen de la materia, mire lo que dicen estos hijos y siervos del plan diabólico de este padre de mentira. Dice Sten Odenwald, que es un astrofísico y científico jefe de la Raytheon Corp en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. En el libro de Astronomy Café, en el año 1998, página 120. Sten Odenwald, astrofísico y científico jefe de ahí un puesto en la NASA. Con respecto al origen de la materia, dice: los astrónomos no tienen la más mínima evidencia para la supuesta producción cuántica del universo de la nada primordial. No tienen la más mínima evidencia para los supuestos que ellos tienen. Alguien que logró abrir los ojos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que dice otro libro? Otro que escribe sobre el Big Bang. Se llama el libro El Big Bang. Es del año 2001, página 15. Joseph Silk, profesor de astronomía en la Universidad de Oxford. Dice: es justo decir que todavía tenemos una teoría sin un principio. No sé cómo hablan de teoría sin... ¿Entiendes? Es justo decir que todavía tenemos una teoría sin un principio. Joseph Silk, profesor de astronomía. Esto es lo que... los versos que reemplazan la escritura y que la gente cree. O que la gente mezcla con la escritura. Eso es lo más terrible. Cristiano también, mezclando todo esto con la escritura. Entonces, lo que se le llama teoría del Big Bang, como hemos visto, ni siquiera es una teoría realmente, una teoría científica. Es sencillamente una hipótesis o una cuestión matemática o física, pero del ámbito no comprobado. Como decíamos reciente, no existe la más mínima evidencia astronómica de los astrónomos con respecto a estos supuestos que ellos están tratando de decirnos. No existe la más mínima evidencia para la supuesta producción cuántica del universo de la nada primordial, dice Sten Odenwald, un astrofísico y científico de la NASA. Entonces, ¿en qué vas a creer tú? ¿O vas a mezclar todas estas mentiras con la palabra de Dios? ¿O le vas a creer a Dios, a su palabra y decir, es verdad, sí, es verdad. Es verdad lo que dice la palabra de Dios. En 6 días fue creado todo esto. Como dice ahí el Génesis, y como creía Jesucristo. Y como creía Jesucristo. ¿Y cómo no le iba a creer Jesucristo si Él es el creador? Si Él hubiese encontrado algún detalle en el Génesis que no era correcto, lo hubiese dicho, hubiese explicado. Mira, en realidad lo que aquí dice hay que entenderlo de otra manera. Él hace referencia al Génesis en varias oportunidades. Entonces, aunque dice alguien que es incrédulo
en Dios, que no tiene fe, en realidad cree muchísimo en lo fantástico, en su hipótesis, en sus vanos razonamientos. Cree muchísimo, pues ciertamente jamás, ni en esta vida, ni después de esta vida, podrá ser comprobado lo que él dice. Nosotros sabemos que sentimos a Dios, lo sentimos en nuestro ser interior, hablamos con Él y Él nos responde a nuestras oraciones, a nuestras específicas oraciones nos responde. No sé si usted, pero yo he orado cosas en lo privado, en lo secreto, donde nadie más ha sabido, y Dios me ha mandado un hombre a decirme la respuesta de la oración que yo tuve en un lugar X, y esa persona en el nombre de Dios viene a decirme la respuesta específica, contundente a lo que yo oré en secreto, en un punto determinado acá en el planeta. Y viene otra persona que estaba en otro lugar, que no tenía nada que ver conmigo, que no tenía idea que yo estaba orando ni que estaba pidiendo esas cosas, respuesta a esas peticiones, y él va, por haber escuchado la voz de Dios, ese hombre va y me da la respuesta. Y también, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver al invisible en la complejidad. Yo me maravillo cuando veo los hallazgos científicos o cuando veo, por ejemplo, los descubrimientos ahí en la genética, o cuando veo, por ejemplo, las células por dentro, las imágenes que hay, o veo las imágenes de los astros del cielo. Pero yo lo veo de la perspectiva de un Dios todopoderoso, maravilloso, increíble. Y me maravillo y alabo a Dios. Ahora, los mismos evolucionistas se dan cuenta que nadie ha visto ni verá un universo de millones de estrellas surgiendo de un punto más pequeño que la punta de una aguja. Nadie ha visto eso. Y nadie lo verá. Es absurdo, hermano. Absurdo lo que el diablo quiere meternos en la cabeza, y claramente ha tenido mucho éxito en muchos lugares. Y millones hoy día creen estas cuestiones absurdas que hasta los propios científicos de la NASA y de las universidades prestigiosas de Estados Unidos, a pesar de que ellos no creen en Dios, se dan cuenta de que ni siquiera, por ejemplo, tienen una teoría con un principio. El diablo es muy, pero recontra mentiroso y engañador, y la gente ignorante. Por su ignorancia, por falta de conocimiento, mi pueblo perece y rechaza a Dios, o rechaza lo que Dios dice en su palabra, no creyéndole en su totalidad. Tienen cegado el entendimiento, muchos de ellos por su pecado. El diablo es un diablo mentiroso, y con este plan mentiroso que lleva más de 100 años, ha hecho dudar a muchos de la palabra de Dios y lo ha sacado de la voluntad de Dios. Él desea que fracases hoy día y que fracases mañana. Y por eso te tienta, y por eso a lo mejor estás tentado en algún ámbito de tu vida. Y estás tentado y alejándote de Dios. Ya no te quieres congregar, ya estás dudando, ya estás diciendo dónde está el Señor, dónde está Dios. El diablo quiere hacerte dudar de la palabra. Ah, no, pero ahí la Biblia dice eso, no sé. A mí no me queda muy claro, no me parece. Estás cayendo bajo sus redes. Jesucristo ya lo derrotó en la cruz. Y en el desierto, cuando lo quería confundir con la palabra de Dios, también lo derrotó en la tentación del desierto. Así que, a pesar que dice por todos lados que el evangelio va a fracasar o que las iglesias se van a extinguir, debes saber que él es un mentiroso y quiere engañarte. En los colegios y en la universidad, con los libros de ciencia, miente
con cuestiones dignas de un payaso, hermano, para que millones no crean en la palabra de Dios. Y cuestiones absurdas, la gente cae en la presa, cae como presa ahí en las redes del maligno. Recuerda, hermano, recuerda que no solamente Dios es invisible, recuerda que hay huestes espirituales de maldad y un malo invisible que se hace visible también con sus mentiras, sus engaños, y que te quiere engañar con absurdas payasadas, como por ejemplo, la más grande de todas, como que Dios no existe. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto domina tu mar, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Viendo la Invisible, capítulo 5, el plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hemos estudiado, ¿verdad?, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y el Evangelio de Cristo es un Evangelio eterno, que estaba ya en la mente de Dios antes de la fundación de todas las cosas. Y Satanás, un ser creado, un ángel creado por Dios,
es el que hoy día se opone a Dios, aunque tiene sus días contados. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Los que no creen en el Evangelio no pueden ver la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque Satanás no los deja. Y es por eso que, por ejemplo, yo tengo videos en YouTube donde he recopilado algunos videos de evangelismo, ciencia creacionista, por ejemplo, de Ken Hovind, por ejemplo. Pero a todos mis videos, tanto los que subo de acá de la radio, les tengo desactivados los comentarios. Porque no quiero permitir que vengan estas personas groseras con palabras deshonestas a insultar el trabajo que se está exhibiendo por YouTube. Porque tampoco sirve ni siquiera ponerse a conversar o a pelear, porque tienen cegado el entendimiento. El diablo les ha cegado el entendimiento para que no puedan ver la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía, tiene que haber una cuestión de darse cuenta que eres un pecador primero, para que realmente te resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo. Por otra parte, hermanos, quiero referirme a la mal llamada teoría de la evolución de las especies. Una pequeña introducción, porque esto lo iremos, por supuesto, profundizando en los próximos capítulos. Las mismas bases del cuento del Big Bang, porque hay varios rasgos parecidos entre una especie y otra. A Darwin hace más de 100 años se le ocurrió la necia idea de pensar que, como eran parecidos, una especie originaba a la otra, y así sucesivamente. Una muy buena observación de este científico, pero con una pésima conclusión. Nunca nadie ha visto a un mono transformarse en ser humano, pero sin embargo, muchos creen que vienen del mono. Nunca nadie ha podido comprobar estas ideas esquizofrénicas, llamaría yo como médico, porque están fuera de toda realidad. Tienen alterado el juicio de realidad, pues no es la realidad que nosotros vemos, que una especie derive en otra. Pero sí, los darwinianos y los postdarwinianos y todos los que vienen creen que de las especies menores, las menos complejas, surgen las mayores o las más complejas, y así podemos pasar de un sapo a un hombre. Como el cuento, pero con millones de años. Ahora, ¿por qué no es teoría? Porque jamás eso ha sido comprobado. Es una idea, es una hipótesis. Nunca se ha llevado al laboratorio de tal manera que se ha obtenido un resultado positivo. Y muchos de los supuestos hallazgos del hombre de no sé cuantito, de Pekín, del hombre neandertal, del hombre de aquí y de allá, han sido unas farsas tremendas que nosotros iremos viendo más adelante cómo han sido claramente ya resueltas estas mentiras, pero todavía están presentes en los libros de ciencia, siguen engañando a muchos. Nunca, hermanos, se ha visto que espontáneamente, como les decía, de un mono se pase a un ser humano, o que un cocodrilo vuele, por ejemplo. Ni siquiera esto alcanza para teoría, son solamente especulaciones, falsas historietas inventadas por antiteístas, personas que no creen en Dios, que quieren, por supuesto, sacar a Dios como creador de todas las cosas. ¿Para qué? Para no tener a alguien a quien rendirle cuentas. Sí, porque si tú no fuiste creado por nadie, si tú eres el resultado del azar, de un espermatozoide que corrió más rápido que de 200 millones y llegó primero, y al azar surgiste tú, no tienes propósito, no tienes, según los incrédulos, no tiene una razón de ser. Sencillamente fue un espermatozoide que ganó una carrera. Ahí donde había un óvulo X, un huevito, un ovocito X. Entonces, si no tienes creador, si no tienes formador, no tienes entonces que darle cuentas a nadie. Puedes actuar de mala forma, puedes hacer el bien, puedes hacer el mal, y no tienes nadie que te felicite ni que te condene.
digamos, alguien superior, un soberano Dios, por ejemplo. Y por eso que es cómodo para los incrédulos esto, porque así todas sus atrocidades y sus aberraciones y todos sus pecados, ellos creen que no lo son y no tienen por qué ellos sufrir un juicio condenatorio al respecto. Ahora, ¿por qué lo hace el diablo? ¿Entiendes? Lo hace para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso cegó el entendimiento de los incrédulos. Los que no creen en el Evangelio, entonces, no pueden ver la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora, destruir las verdades de la Biblia para que no lleguen al camino, a la verdad y a la vida que es Jesucristo, a esta vida eterna que es Jesucristo, que primero que nada le dio la vida a todas las especies y segundo, con su sacrificio maravilloso, redentor, lleno de amor, de misericordia hacia nosotros, nos ha dado ahora nueva vida, para sí ahora tener acceso directo al Padre y tener vida eterna. Ahora, el plan diabólico ha tenido mucho éxito en el mundo. Y la iglesia, los maestros, los pastores están dormidos, no se dan cuenta que sus jóvenes se le van, que sus niños pequeños, cuando van creciendo en conocimiento ahí del que le da el colegio, van cada día más dudando de la palabra de Dios, por lo que le enseñan en los libros de ciencia. Y los maestros, los pastores no se preparan para defender esto. No se dan cuenta que el Dios de este siglo está cegando el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y así ha tenido mucho éxito y millones hoy día se apartan del Evangelio. Hoy se enseña, ¿por qué? Porque hoy se enseña como una verdad científica en los libros de ciencia, cuestiones sobre la evolución del Big Bang que hacen dudar de la palabra de Dios. Millones están engañados y la iglesia duerme. Y muchos se han alejado de la Biblia como una herramienta realmente verdadera, fidedigna, de la voz de Dios. Y ya no creen en la Escritura ni tampoco quieren escudriñarla, porque algunos hasta piensan que es perder el tiempo. Imagínense a lo que hemos llegado. Jóvenes que están por años en la iglesia siendo niños, pero llegan a la enseñanza media o la universidad y ya no creen en la palabra de Dios, ya dudan de ella. ¿Y por qué dudan? Porque han sido presa del plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No vamos a salir a luchar con pistolas, con revólveres contra el maligno. No vamos a ir a destruir las universidades ni a quemar los libros de ciencia. Sino, dice la palabra, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo? ¿Cómo se destruye fortaleza? Se derriban argumentos, que es lo que estamos haciendo y vamos a hacer en esta serie. Se derriban argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra la palabra, contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así actúa nuestra milicia. No con armas carnales, no quemando libros de ciencia ni destruyéndolos, sino destruyendo las fortalezas que ha levantado Satanás, derribando los argumentos que él ha levantado para ir contra el conocimiento de Dios, para lograr que nuestro pensamiento no obedezca la voz de Dios, no se someta a la obediencia a Cristo. Es importante que se prepare. Estamos en un mundo difícil. Si usted ha sido afectado por todos estos argumentos y ha dudado o incluso mezcla la evolución con la palabra de Dios o el Big Bang con la palabra de Dios, quiero dejarle muy claro que cuando usted mezcla estas dos cosas, está mezclando leche con excremento. La leche, por supuesto, es la palabra de Dios. Y cuando usted bebe eso, se va a enfermar.
y va a empezar a enfermarse y va a empezar a dudar de la palabra de Dios. Y ya no le va a creer a la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Quiere que usted tenga argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios, para que su pensamiento no obedezca a Cristo. Derribando entonces argumentos. Será la serie Viendo al Invisible. Las armas de nuestras milicias, hermanos, no son carnales. No tomaremos entonces partido yendo a las universidades, ni a los colegios, ni mataremos ningún profesor de ciencia. Solamente derribaremos esos argumentos. Nuestras armas son poderosas porque están basadas en la palabra de Dios para la destrucción de fortalezas. Se levantan argumentos que intentan derribar tu fe. Esa fe que tal vez tenías de niño en Dios y en su palabra. Pero gracias a este plan diabólico y estos libros de ciencia se ha ido debilitando. Pero, hermanos, debes saber tú que tú eres quien debe derribar esos argumentos y Dios te está dando las herramientas, las armas de tu milicia, para que se levanten contra este enemigo de Dios. No estás solo en este trabajo. Estás en Cristo. El Espíritu Santo está en ti, dándote poder, fortaleciéndote. Fortaleciéndote porque Él es el que fortalece y es el que te va a dar la sabiduría para que puedas derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos, derribando argumentos, derribando argumentos, derribando argumentos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra El conocimiento de Dios. llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. Derribando argumentos, derribando argumentos, derribando argumentos, derribando argumentos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra El conocimiento de Dios. llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. Derribando argumentos, derribando argumentos, derribando argumentos, derribando argumentos. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Viendo al Invisible, el plan diabólico para hacer dudar de la palabra de Dios. Dios, hermanos, es el único que puede crear energía, crear materia, crear vida. Espontáneamente, sin ningún interventor, no se puede crear energía. ¿Por qué sabemos que esto es verdad? Hay uno solo con facultad de crear, Dios, el Creador. Él creó todas las cosas visibles e invisibles.
Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 11, donde se describen los 10 mandamientos. Cuando Jehová habla, ahí en el versículo 1, diciendo que estas son palabras de Jehová. Él dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, en los cielos, en la tierra y en el mar. Juan, en el capítulo 1 en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Versículos 1 al 4, hablando de Cristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, en Él estaba, tiempo pasado, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Él, Jesucristo, autor de la vida. La vida no tuvo que surgir de la nada. La vida ya estaba en Cristo, antes de la creación de todas las cosas. Colosenses 1:16 también dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, todas las cosas que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Cristo, por medio de Él y para Él. Estos versículos, si usted se da cuenta, no he leído ninguno del Génesis. Para los que dudan que el Génesis, los primeros 11 capítulos, son mentira porque hablan de 6 días de creación y otras cosas, por supuesto. Y aquí leí Éxodo, leí Juan, leí Colosenses. Y ellos hablan de un solo creador, Jesús, que creó todas las cosas, que había vida antes que todas las cosas fueran creadas y que en 6 días se hicieron los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y el mar, por supuesto. Eso es lo que nos enseña y las respuestas que nos da la palabra de Dios. Solo existen, hermanos, 3 posibilidades para explicar el origen de todo. El universo se creó a sí mismo, como dicen estos científicos ateos. El universo siempre ha existido, o el universo fue creado, como lo conocemos a través de la palabra de Dios. Por supuesto que la palabra de Dios nos dice que el universo fue creado. Descarta absolutamente que el universo siempre ha existido, pues habla de un principio, de antes que todas las cosas fueran creadas. Y habla de una creación de todas las cosas. La Biblia no sostiene para nada que el universo siempre haya existido. Y tampoco, en ningún momento, nos deja ver que el universo se creó a sí mismo, como sostienen algunos cristianos mezclando las dos cosas. La Biblia es clara, el universo lo creó Dios. Lo hizo Cristo, lo hizo para Él, por medio de Él, por Él y para Él. Ahora, ¿puede algo crearse a sí mismo, como dicen los ateos? ¿Puede algo crearse de la nada? Hay una ley, la primera ley de la termodinámica. Nosotros debemos entender que nosotros conocemos que de la nada, nada sale. Y la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo cambia de forma o se transfiere de un objeto a otro. Y esto no es una teoría, es una ley. La ley de la termodinámica, la primera ley. La energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma o se transfiere de un objeto a otro. ¿Quién proporcionó la energía para todas las cosas? Fue Dios. Él proporcionó la energía. Esto no es una teoría, es una ley universal. Y esto está comprobado. Un efecto, también sabemos que un efecto no puede ser mayor que su causa. Y en este caso,
del Big Bang o de la evolución, en este caso del Big Bang, la causa no sería nada. Nada. Y nada no es mayor que algo. Por lo tanto, no se cumple esta ley, que un efecto no puede ser mayor que su causa. Una de las leyes básicas de la física se expresa en la frase latina ex nihilo nihil fit. Ex nihilo nihil fit, que significa de la nada, nada sale. Es una ley básica de la física. De la nada, nada sale. Y esta famosa hipótesis del Big Bang y la evolución van contra esa ley básica de la física. Pues sabemos que nada surge de la nada. O de la nada, nada proviene. Son expresiones con las que se indica un principio metafísico, según el cual ningún ente puede empezar a existir a partir de la nada. Y por la Biblia nosotros entendemos que antes de todo estaba Dios. Estaba el Dios vivo que nosotros conocemos, Cristo. Y se cumple esta ley. Nada surge de la nada. Y es verdad, nada surge de la nada. Todo surgió de Dios. Y nosotros, con nuestra Biblia, cumplimos esta ley de la física. Pues lo que surgió, surgió de Dios. Entonces, hermano, es un gran salto de fe para creer que el universo, con todas sus complejidades, surgió de la nada. Y además destruyendo y pasando por alto la primera ley de la termodinámica en este caso, y este principio físico ex nihilo nihil fit, de la nada nada sale. Es un gran salto entonces de fe creer en estas cosas, que el universo surgió de la nada, y poner las cosas en algo como lo que tiene inteligencia. El ateo, aunque dice que no tiene fe, en realidad cree, pero muchísimo, en sus cuentos. Lo que exactamente está exhibiendo el ateo es una inmensa fe. Una inmensa fe al creer esto, que de la nada se creó algo, se creó todo el universo. No algo, se creó todo el universo, todo lo que existe, de la nada. Sin Dios, ellos creen. Pasando incluso por leyes conocidas de la física, pasando por encima de ellas, no respetándolas. Debe haber habido algo extraño entonces, introducido para hacer el cambio. Lo que significa que algo anterior existía en la nada. Si alguien dice que de todas maneras no existe Dios, pero existía algo antes de la nada, entonces hay un problema y una contradicción. Antes de que empezara el tiempo, en la eternidad, sin pensar que es Dios, entonces ¿cómo podría haber algo? Algo que tuviera autoexistencia, que no fuera Dios, que hubiese provocado la primera gran explosión, como cuentan los ateos. Nosotros tenemos la respuesta, los cristianos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él estaba antes de todas las cosas. Y Él es autoexistente. Es eterno. No puede ser entonces la materia que haya estado sin Dios, como con una autoexistencia antes de ser creada la materia, porque sería una contradicción. ¿Cómo podría haber materia autoexistente antes de la creación de la materia? Sería una contradicción. No puede ser la materia, que sabemos de la ciencia que la materia tiene una línea de tiempo. Y los mismos matemáticos han calculado que la materia se destruye, finalmente. Para que algo se cree a sí mismo, tiene que existir antes de que se creó. Y eso es completamente absurdo. ¿Entiendes? Es algo un poquito complejo a veces, pero si tú te pones a analizar todas estas mentiras que nos enseñan los libros de ciencia y las analizas un poco a fondo, te das cuenta que el que está más cerca, incluso, de las leyes de la física,
de la ley y la termodinámica es el relato de la creación. Pues ni siquiera se violan las leyes para sostener lo que dice Dios en su palabra. Algo, hermanos, no puede existir y no existir al mismo tiempo. Y existir y no existir. Por lo tanto, los ateos no pueden sostener que el universo se creó a sí mismo con una materia que existía pero que no existía, sin haber Dios. Y que esa fue la que provocó que el origen, de ahí se formara todo. Un enredo tremendo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero al final cuestiones, razonamientos que están tratando de derribar nuestros argumentos que se sostienen sobre la palabra de Dios. Y cuando a la persona le falta fe y le falta conocimiento, le falta llenura del Espíritu, fácilmente es sobrepasado por estos argumentos estúpidos, necios. Un dispositivo o sistema estaría en violación de la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye. Y por lo tanto se considera imposible por la física corriente que algo se creara sin la intervención, que la energía se creara sin la intervención de nada. Entonces empieza a pensar dentro de esta introducción que hemos ido haciendo hoy día, que tu fe en la palabra de Dios no es una cuestión ciega. Los que sí están ciegos, los que quieren sacar a Dios de nuestra vida, de la creación del universo. Él es el creador. Él estaba antes de todas las cosas. Alaba a Dios, el creador de la vida y el dador de tu vida, incluso si ya has recibido su salvación. Él es el dador de tu nueva vida. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que venció la tumba y resucitó de entre los muertos para librarnos, para librar a un pueblo que ya estaba en la mente de Dios antes de la fundación de todas las cosas. El Cordero de Dios es el creador de todas las cosas y es hoy el que sustenta y sigue sustentando su creación, a pesar de que la creación le haya rechazado en muchos lugares. Pero tú alaba a tu Creador. Alábalo desde el fondo de tu corazón. Alaba al Cordero de Dios que nos ha librado de la muerte eterna, que te ha libertado incluso de este plan diabólico para hacerte dudar de la palabra de Dios, que te puede librar de este plan, que te libra del engañador, del mentiroso, que nos tenía atrapados y convencidos. Alábale a Jesucristo, tu Creador. Tan buena y agradable.